Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a la entrevista de nuevo. Pues nuestro tema de hoy va a ser el Tren Maya. Y para ello hemos invitado al doctor Gerardo Ceballos. Él es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, presidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, y entre sus reconocimientos, déjenme decirles y presumirles, pues, es uno de los pocos ecologistas miembros aquí, mexicano, por supuesto, de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, y el ambientalista mexicano más citado en el mundo. Ahí nomás. Hola, doctor, ¿cómo está? Todo bien, muchas gracias. Aquí saludándoles con mucho gusto. Oiga, doctor, empecemos un poquito con el tema en lo general. ¿Cuál es su visión del Tren Maya en sí, como proyecto, como idea? Mira, me parece que el Tren Maya, como cualquier otro tren, podría ser un proyecto de mucho impacto positivo si se hace con las condiciones correctas, si se hace con la planificación, con los estudios, con las rutas, con la información correcta. Hay una cuestión que es interesante, importante destacar aquí, es que este tren es un tren, una parte del tren ya tiene muchos años, eh, decenas de años, y recordemos que México durante mucho tiempo, hasta un poco después de la época de Porfirio Díaz, le apostó a el transporte por tren. Hicieron muchos trenes en el país y después se abandonó esa idea y entramos a la idea de el desarrollo tipo Europa y después entramos a un desarrollo tipo Estados Unidos donde se privilegiaron las carreteras. Y quedaron las vías, ¿no? Bueno, las vías siguen funcionando y funcionaban en muchos lugares. El tren, lo sabemos, el de Chihuahua, México, hay muchos trenes en el país. Básicamente son trenes de carga. Me parece que aprovechamos una oportunidad muy importante para tener trenes turísticos en un país que tiene un paisaje tan bonito, tan interesante como México, tan abrupto también. Yo he hecho el tren Chihuahua desde la frontera de Ciudad Juárez a México. Un par de veces lo hice cuando era joven y era extraordinario por los lugares que pasaba. Es decir, por otro lado, es importante enfatizar que un tren tiene muchos menos impactos ambientales una vez que está construido y si está bien hecho que las carreteras. En un tren tú puedes mandar a muchísimos pasajeros, muchísima carga y puedes quitar, no tienes que tener las carreteras, fragmentar el hábitat, tener camiones, automóviles, contaminar, etcétera, etcétera. En ese sentido, un balance entre un sistema ferroviario sólido en un país y un sistema de carretera sólido en un país es algo que sería deseable en cualquier economía. O sea, no moderna. Suena descabellada de entrada. Por supuesto que no, por supuesto que una idea así no es descabellada desde un punto de vista global. Evidentemente, un tren como el Tren Maya es un tren que tiene mucha presión por hacerse y la prisa muchas veces no es un buen consejero. Es decir, que hay que tomarse el tiempo necesario para hacer los estudios que nos guíen a hacerlo de mejor manera. Claro. Y bueno, hasta lo que se ha visto ahorita que se ha hecho, ¿qué diría usted? ¿Qué resaltaría, por ejemplo? Para bien, para mal. Mira, podríamos primero entender que un poco, casi la mitad del tren, que va a tener aproximadamente 1.500 kilómetros de vías férreas, ¿no? De vías férreas, sí, ya está construido. Es decir, desde Palenque hasta Izamal, que es un poblado, es una ciudad pequeña, más adelante entre Mérida y Cancún, ya existen las vías, o ya existían las vías. Esto no significa que iba a poder pasar el tren nuevo por ahí. El que existan las vías, lo que significa es que se tenía ya básicamente el derecho de vía, el paso por donde podía pasar este tren. Se usó en gran manera en estos, por muchas razones. Unas de ellas son razones técnicas, sí, que ya está. Otras son razones económicas. Es mucho más fácil ponerlo en donde ya tienes el derecho que comprar derechos de vía, que además se volvería casi imposible. Y en este sentido, el haber seguido la infraestructura que ya existía minimizó o bajó los impactos ambientales. Es un tren de enorme complejidad, pero a pesar de esto se siguió con la ley, se hicieron las manifestaciones de impacto ambiental, se hicieron estudios especiales, se rectificó en algunos lugares
el trazo. En términos ambientales es un tren que pasa por un área ya desgraciadamente muy devastada de la península. Es un área que básicamente el 90% son potreros o campos de cultivo poblados, y en este sentido, bueno, su impacto es menor que si pasa por selvas. No. Pero sí toca zonas selváticas e incluso pues parte del hábitat del jaguar, hasta donde entiendo, ¿no? En la primera parte, en esta que estamos hablando, es básicamente poco. Te voy a decir, para mitigar los impactos, como decíamos, del tren, hay una cuestión importante, que es que el tren o cualquier obra de infraestructura como las carreteras han fragmentado ya las carreteras o sea, el hábitat del jaguar en la península. Entonces, en este sentido, el tren se hicieron los estudios para que contara con pasos de fauna. Déjame decirte que en esta primera parte, que se llaman los tramos 1 a 4, que es de Palenque hasta Cancún, básicamente se hicieron estos estudios y tienen el mayor número. Es el estudio el proyecto que yo conozco que tiene mayor número de pasos de fauna en todo el planeta. Es decir, es una cuestión extraordinaria que se hizo bien. ¿Cómo son los pasos de fauna ahí, doctor? A ver, un poco. Los pasos de fauna es muy importante porque básicamente tú tienes, digamos, la selva continua o cultivos o lo que sea, y de repente metes una carretera, metes el tren, quedan separados. Y bueno, lo que se hace es que básicamente es como si tuvieras un puente o básicamente un viaducto por abajo de la carretera, como se utilizan para ubicar poblados, por ejemplo, donde hay una autopista. Hemos visto que hay en alguna autopista, no sé si te has fijado, que muchas veces por abajo de la autopista pasa otra carretera que comunica a los dos poblados o a las dos áreas que quedan fragmentadas por la carretera, separadas por la carretera. Son muy parecidos, son más pequeños y bueno, básicamente son áreas que permiten, o sea, digamos, túneles que permiten pasar por abajo de la carretera a la fauna, en este caso a la fauna silvestre, animales como los jaguares, pumas, jaguarundis, toda esta gran diversidad de animales que existen en la península. Sirven sobre todo para mamíferos y animales terrestres como víboras, tortugas. ¿Y cómo saben por dónde va a pasar y cómo los ubicaron? ¿No? Esta es rápidamente, esos son los que van por abajo y hay algunos que van por arriba, que es como si fueran puentes peatonales. Ahora bien, ¿cómo se ubicaron? El ubicarlos es un estudio muy detallado que requirió hacer modelaje de varias cosas. Primero se tiene que tener la información, las mejores imágenes del uso de suelo actual. Uso de suelo le llamamos a cómo se está usando ese paisaje por donde va a pasar el tren. Y hay áreas que tienen vegetación nativa, natural, hay áreas que ya son cultivos. Todo eso sirve primero para tener como la idea de dónde va a pasar el tren. Segundo, se hacen toda la vegetación natural, se mapea de una manera también muy minuciosa para saber precisamente cuáles son las áreas más importantes en ese trazo que ya está afectado por cultivos y por potreros. En esos lugares las áreas que mantienen vegetación se vuelven más importantes. Después hice un modelaje bastante intenso en donde con los movimientos del jaguar, con los eventos de donde había habido jaguares atropellados, avistamientos, con registros de jaguares y de todos los mamíferos de esa región, se hizo este modelado en donde se vio cuáles eran las áreas más importantes para mantener esta conectividad. Y finalmente con esa información se hizo un estudio muy grande, también el estudio más grande que yo conozco en este aspecto, con 1000 cámaras trampa para detectar durante 3 meses los animales que había allí. ¿Cómo es una cámara trampa? Son cámaras automáticas que tienen un sensor, pasa un animal y toma una fotografía. Entonces salieron literalmente miles de fotografías, sobre todo de animales más pequeños que sobreviven en estos paisajes impactados por el hombre, como zorras, como zorrillos, como tlacuaches, que evidentemente también son importantes que no sean atropellados, ya sea por el tren o en las carreteras. En la parte entre Izamal y Cancún, es la parte mejor conservada de allí, encontramos en este estudio básicamente los únicos registros de jaguar. Sí hay jaguares todavía en esa zona, pero por otro lado encontramos registros de pumas, de ocelotes, de margáis, de
osos hormigueros. Y una cosa interesante, evidentemente en estas zonas selváticas todavía hay animales arborícolas como las martuchas o los monos araña o los monos araguato, y es esos animales importante que hacer sus pasos de fauna por arriba, evidentemente, de la carretera o de este caso, en este caso del tren. Un punto importantísimo es que los pasos de fauna identificaron también las carreteras cercanas en donde se tendrán que colocar pasos de fauna también para que los animales puedan pasar el tren sin problema, llegar a la carretera y no encontrarse con la carretera en donde puedan ser atropellados. Ese es un proceso que todavía está en desarrollo, en donde se está tratando de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pueda establecer el número de pasos de fauna que se requieren en esa zona. O sea, a usted como ambientalista, en estos primeros 4 tramos, que hay que especificarlo muy bien, digamos que no le rompe el alma ni se preocupa, si no teme que pongan en peligro, ahora sí que no solamente a los jaguares, sino en general a la fauna. Ahí se siente usted tranquilo como ambientalista. Bueno, me siento tranquilo en el sentido de que se hicieron todos estos estudios y se logró mitigar estos impactos. Es decir, cuando nos acercamos a nosotros a hacer propuestas para precisamente proteger al jaguar y las otras especies de la biodiversidad de ahí, era con una gran preocupación por el tren, porque cualquier obra de infraestructura grande como esta puede tener impactos importantes que en algunos casos pueden ser severos. Afortunadamente, como se hizo bien, sí, puedo decirte que realmente se han mitigado los impactos desde un punto de vista de lo que es la vegetación natural y la fauna silvestre, que yo estoy realmente tranquilo. Estoy tranquilo y espero ahora que sí, Fonatur logre y tenga la voluntad y la visión de hacer todos los pasos de fauna y las medidas de mitigación que se instrumentaron para que esto no tenga los impactos. Hasta ahorita está ocurriendo, pero bueno, es importantísimo que estemos claros que esta parte del tren que lleva todos estos elementos para mitigar los impactos tienen que cumplirse y tienen que cumplirse como lo dictaminó la Semarnat, en las condicionantes. O sea, los pasos de fauna los pasos de fauna todavía no están hechos. Están haciéndose muchos, pero lo que tendríamos que hacer, como cualquier obra, que se terminen, y además de los pasos de fauna, había otras obras, otras medidas de mitigación, como compensar una reserva municipal que está junto a Mérida, que se llama Cuscal, que estaba ya muy invadida por casas. Se modificó el polígono y se tenía la intención de comprar 1000 hectáreas para dejarlas ya como una reserva realmente natural. Todas estas condicionantes vendrían realmente a abonar de una manera positiva y resolver problemas no solamente asociados al tren, por ejemplo, la invasión de esta reserva de muchos años, podrían venir a ayudar. Me siento tranquilo, si se cumplen con las condicionantes, sería un buen ejemplo de cómo una obra de infraestructura puede resolver los problemas inherentes a ella y además ayudar a resolver otros problemas asociados a su área de influencia. Ya. Doctor Gerardo Ceballos, pues ahora sí vayámonos al horrendísimo caso del tramo 5, que va ahí sí de Cancún a Tulum, si mal no recuerdo, ¿no? Este tramo que ha levantado prácticamente en armas a los ecologistas. ¿Usted cómo lo ve y qué piensa que debería de hacerse? Mira, el tramo 5 empezó con un trazo que iba por la carretera, que era un trazo que básicamente me parece el óptimo en el sentido de que en el desarrollo de infraestructura actual se llaman corredores de infraestructuras, estos lugares en donde tú tratas de concentrar la infraestructura, las carreteras, los trenes, las vías, las líneas eléctricas, etcétera, con la razón de que el impacto ambiental sea más reducido y por otro lado te da muchas ventajas en términos de mantenimiento técnicos, etcétera. Entonces, en ese sentido, el trazo original que iba de Cancún a Tulum por la carretera parecería que era el mejor trazo. Se estaban haciendo los estudios, la manifestación de impacto ambiental, etcétera, para determinar qué modificaciones y qué medidas de mitigación podría tener. Lo importante de esto es que no impactaba selva adicional.
Claro, era importante al lado de decir. la carretera, ¿no? Para que quede claro. Primero iba en medio de la carretera. La carretera de estos 4 carriles tan Ujú, amplia que está entre Cancún y Tulum, iba en medio, en el cabellón ujú, del medio. Si ujú. recuerdas, se quitaron Todos muchísimos árboles, se quitaron ujú. muchos árboles, precisamente árboles que se habían sido sembrados hace muchos años, algunos parques muy grandes, algunos se reubicaron, pero se quitaron para poder poner el tren. Eh, Este es el trazo que se estaba evaluando y bueno, de hecho nosotros evaluamos los pasos de fauna en esa zona y encontramos que en ese lugar, dado que ya la mayor parte de la costa ya está construida, los pasos de fauna tendrías que tener 10 o 12 nada más, porque allí era importante, fíjate, que en lugar de que los animales pudieran cruzar y llegar a un hotel, pudiéramos tener una barrera y el tren se convirtiera en una barrera para que ya no pudieran pasar ahí. Hubo problemas y se decidió pasar a un lado de la carretera por el derecho de vía de las torres eléctricas, ¿sí? Que también era un trazo pues, que tenía más problemas, pero uno de los cuestionamientos que nosotros seguimos y una de las propuestas que hicimos es que en donde no pudiera seguir las carreteras que ya estaban, siguiera los derechos de vía, ¿sí? De líneas eléctricas, otras, porque ya fueron perturbados. Las selvas de esta zona han sido son selvas que están, digamos, adaptadas a la perturbación porque reciben huracanes, reciben fuego, en términos, cada 10, 15, 20 años llega un huracán muy grande que, si tú te acuerdas, el Gilberto prácticamente devastó esa. Y son selvas que pueden recuperarse. Entonces, en ese sentido, ir pegado al derecho de vía también tenía impactos, pero eran impactos mejores. Finalmente se hace un cambio del trazo, se mete mucho más, parece que hubo muchas presiones de partes de empresarios o de la sociedad civil, etcétera, no conozco bien en detalle, se mueve el trazo y de una manera muy extraña empieza Fonatur, cambian su director en enero, con el nuevo director empieza a hacer la construcción, o sea, del trazo a la deforestación sin ningún estudio, sin ninguna autorización. Y entonces, evidentemente, esto es lo que hace que haya una gran respuesta ciudadana en contra de esto. Ambientalistas, científicos, sociedad civil, empresarios, se oponen a esto porque básicamente el primero que debería respetar la ley, en este caso la normatividad ambiental, es el gobierno. O sea, no puedes empezar una obra de esta naturaleza sin tener los permisos. Y no solamente los permisos, aquí hay una cosa muy importante. Se piensa que ya voy, pido mi permiso y ya, es una palomita. El estudio de la manifestación de impacto ambiental no es un requisito como un papel que yo no llevo un papel para sacar mi credencial del INE. Los estudios de impacto ambiental son fundamentales porque te ayudan primero a identificar cuáles son los impactos ambientales negativos, segundo, a identificar cuáles son las mitigaciones y tercero, si las mitigaciones son económicamente viables. Casi siempre se podría mitigar todo, pero podría costar más que el tren hacer alguna mitigación. En este caso, ese es el gran problema que existe. Y los conocedores han indicado que especialmente el trazo va de Cancún a Playa del Carmen y de Playa del Carmen a Tulum. Y en el tramo de Playa del Carmen a Tulum se encuentra la región con ríos subterráneos y cavernas sumergidas, probablemente la más importante del planeta. Esta es una área que precisamente a veces forman los cenotes. Los cenotes se forman porque la capa de arriba se colapsa y deja al descubierto lo que era la cueva. Es un Cristo Burguer. Entonces, un problema, una de las preocupaciones grandes es que el tren pase por ahí, pase por esa parte. A mí me parece que la falta de estudios no solamente pone en riesgo este gran sistema, este gran patrimonio natural de México y del planeta, sino que también pone en riesgo la construcción, por un lado, y la operación del tren. Es decir, si tú pasas un tren en una parte así y no tienes los estudios completos y correctos, evidentemente hay una posibilidad muy grande que pueda haber un colapso y que con eso, olvídate de la caverna, ya de por sí importante, lo que sería en términos de un accidente de esta naturaleza. Yo espero que se esté haciendo, pues, que los responsables del tren, en este caso ahora el ejército, y eso, tienen la sensibilidad de hacer los estudios
correctos, y entonces el estudio y la manifestación te va a indicar hacia dónde desviar el tren para que siga por el área que tiene las mejores características para que esto no ocurra. O sea, usted de hecho estaría por que se regresara a los primeros trazos, a los originales. Los conocedores en esta parte básicamente indican, y me parece que es muy correcto por muchas razones, que se regresara por lo menos en el trazo de Playa del Carmen a Tulum al trazo original que vaya por la carretera. Evidentemente también tendrá que tener estudios especiales porque también hay cavernas abajo para ver en qué parte tendrían que evitarse esas cavernas y qué se tiene que hacer en el tren en esta parte. Hay cosas importantes, por ejemplo, es un tren de carga, se podrían llegar a determinar precisamente las cargas y a lo mejor limitar el tamaño de los trenes que pasan por ahí, que sean menos grandes, etcétera, la velocidad con la que pasan. Es decir, los estudios te van a indicar eso. A mí me parece que lo más prudente sería en este momento parar la deforestación. No parar el tren en el sentido de que si tú paras la deforestación, sigue haciendo todos los estudios que tú requieres para que precisamente tengas lo que dijimos, la seguridad de que vas a mitigar tus impactos ambientales por un lado y por otro lado puedas saber que la construcción y la operación del tren van a ser impecables en el sentido de evitar la posibilidad de un riesgo grave. Ni hablar. Tenemos un par de minutos todavía por ahí. ¿Qué diría usted que necesitamos hacer para conservar los remanentes de selva que todavía tenemos? Realmente lo que tendríamos que hacer, porque con tren o sin tren, si siguen los procesos de deterioro se va a acabar la selva. Lo que tendríamos que hacer es el plan de desarrollo territorial de los 3 estados que nos indique las actividades productivas y la conservación donde debe ocurrir. El segundo punto sería que lo que llamamos el sistema de reservas, el Gran Calakmul, que alrededor de la reserva de la biosfera Calakmul consolidemos reservas campesinas y reservas estatales para tener 1.400.000 hectáreas bien protegidas. Tendremos que crear una nueva reserva que vaya de atrás de Cancún hasta Chetumal, le llamamos Balanjá, el jaguar del agua, para proteger todas estas selvas remanentes que están precisamente atrás de lo que sería el tren y que dan el agua a todo este sistema de ríos subterráneos y cavernas y a todos los desarrollos turísticos de la región. Tendríamos que seguir con mucho cuidado el planteamiento del tramo 6 y 7 para que se hagan los estudios en este momento y no tengamos la premura del tramo 5 y con esto podamos mitigar sus impactos. Y no solamente esto, ahorita que la atención México, la atención del presidente, la atención de los ciudadanos está en la península de Yucatán, entender que tal vez esta es nuestra última oportunidad de actuar en conjunto para salvar este macizo de selvas, que es el más grande que queda al norte del Orinoco, ¿sí? en el continente, en Norteamérica, y que básicamente si logramos articular esta estrategia de conservación que compagine el desarrollo, será la única manera de conservar este patrimonio biológico y cultural tan importante. Lo que suceda en los próximos 10 o 15 años en esta región va a determinar su futuro a largo plazo, en los próximos 100, 200, 500 años. ¡Wow! Impactante. Doctor Gerardo Ceballos, espero poder platicar más a fondo y más adelante, por supuesto, con todo lo que siga pasando. Muchísimas gracias a ustedes, les agradezco mucho su atención. Al contrario, un gusto saludarlo. Hasta luego. Marta Anaya, la entrevista.